Dios determinó algo muy importante. Para muchos, según la historia, entre octubre, en esa época, fue el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy nosotros lo celebramos en esta temporada de diciembre, donde con mucha euforia muchas veces las personas pues hacen estruendo gasto de dinero, de comida, porque es Navidad. Pero donde estaba Jesús no había comida, solamente era un pesebre que apestaba. ¿Sabe qué es? ¿Sabe lo que es un pesebre que apestaba? Es un establo donde el Salvador, lejos de todo, estaba naciendo. Me gustaría en esta mañana tocar este tema y poder dejarlo en ustedes como base primordial para establecer el propósito de lo que Dios a través de su Hijo quiso conectar en la tierra y dar a conocer. Y para ello lo encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 2, versículos 7 al 20. Muchos celebran la Navidad de muchas formas. De muchas formas. Algunos la celebran tomando. Por favor, les voy a pedir a los músicos que se queden aquí. No me baje nadie. Llámeme al otro. Esa puerta yo la voy a sellar. Escuche bien. Para muchos, la Navidad es tomar alcohol. Para otro, es encontrarse con la familia una vez al año. Para otro, la Navidad es gozar una vida de placer. Pero para otro, la tristeza de la Navidad es no tener que comer. Probablemente muchos de los que estamos acá no saben ni tienen para una Navidad, porque se le ha formado en la mente, en su consciente y por años, que la Navidad es la mucha comida, es el chancho, es el pavo, es un trozo de carne, es los pollitos y un sinnúmero de comida que nos volvemos glotones en la Navidad. Pero eso no es Navidad. Navidad es reflexionar de que el Salvador murió en una cruz por cada uno de nosotros y que nació en un pesebre para darnos vida y darnos esperanza. Amén. Hablemos un poquito de esto. Quiero, antes de comenzar a predicar, bendecir a aquellos que nos ven a través del internet y declarar sobre ellos bendiciones, la gracia de Dios y una feliz Navidad. También quiero que lleven en sus oraciones la familia del pastor Jorge Maricar, que ya está en la presencia de Dios. Partió con el Señor
un gran hombre de Dios, con un gran legado, y está en la presencia de Dios, sabiendo que todos tenemos que pasar. Pero es triste cuando alguien en esta temporada tiene que partir. Una temporada donde la persona lo que esperan es felicidad y de repente el dolor. Así que oremos para que el Señor le dé fortaleza, el Señor lo ayude, el Señor direccione esta familia, a esta iglesia, y que en ello puedan establecerse cada día el favor de Dios. Amén. Amén. En el libro de Lucas, en el capítulo 2 y versículo 7. Aleluya. Libro de Lucas, capítulo 2 y versículo 7. 2:7. Alabado sea el nombre del Señor. Dos siete. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. ¿Ya lo tienen? Qué bendición. Lo bendigo. 2:7. Si me pueden ayudar con la bocina, se lo voy a agradecer. La palabra del Señor nos enseña algo muy importante acá en la Biblia. Y dice: y dio a luz a su hijo primogénito. Diga conmigo, primogénito. Dígalo, diga, primogénito. Y lo envolvió en una ¿qué? En pañales. Y le acostó en un ¿qué? ¿En un qué? En un pesebre. Porque no había lugar para ellos en él, no le escucho, en él mesón. Probablemente para ustedes van a decir, ¿y qué es el mesón? El mesón era la clínica Kennedy ahora. Era el lugar donde los adictócratas, entre comillas, ellos, sus esposas daban a luz. Y cuando José el carpintero se acercó, pasa como muchos hospitales o clínicas, que lo primero que le preguntan es, ¿el billete dónde está? Y cuando él llegó, probablemente lo primero que vieron fueron sus pies. Y lo miraron en un asno que iba encima de un burrito. Y dijo, este no tiene camello, no camina, no hay billete. Y le dijeron, aquí no hay lugar para usted. Fue el primer rechazo. Fue el segundo rechazo de uno que venía en camino. Primero, José lo quiso abandonar. Segundo, cuando va a dar la luz, le dicen, no, usted no puede estar en el lugar donde nosotros tenemos nuestra forma de ser. Escúcheme bien, porque nos vamos a acelerar ahorita. ¿Se imagina para Jesús en el vientre de su madre? Uno de los rechazos más fuertes es cuando muchas veces tú vas a la casa de alguien y cuando no te quieren dejar pasar, no te dicen pase.
Y tú dices buena tarde y te lo dicen buenas tardes. Entre la boca, entre los dientes. Cuando José tocó, lo primero que le dijeron: no hay lugar en el mesón. Vamos a hablar de aquellos, probablemente era la noche donde todas parieron. Y el mesón tenía 15 salitas y todas estaban ocupadas. Y el doctor estaba cansado. ¿Se imagina? Póngase en la posición de María con un dolor. ¿Cuántas son madres aquí? ¿Cuántas son mamás aquí? No le escucho. ¿Cuántas son mamás? Todas las que son mamás aquí saben que cuando llega ese momento, ¿verdad, Greg? Cuando ese momento llega, hay que buscar donde sea, donde da la luz. Y muchas, para que ese momento no les sorprenda, sabiendo que el dolor es intenso, no salen del hospital aún hasta 2 días esperando que su hijo nazca. El problema es que cuando José llegó a aquel lugar, el mesón era a la orilla y tenía que tocar la puerta. Y al tocar la puerta se abrió y lo único que recibió fue un no rotundo. La Navidad estaba siendo abortada. ¿Sabe que la Navidad llegó en medio del dolor, el sufrimiento, la tristeza, la angustia, la desesperación? El momento más difícil para una mujer es dar a luz. El momento más difícil para una mujer y su hijo es nacer. Porque en el momento del alumbramiento, las 2 partes están al borde de la muerte. Porque si el médico no sabe practicar un buen parto, lamentablemente puede morir los 2. Pero hoy ya no hay parto, ya hoy hay cesárea. Ya hoy no se sabe lo que es parir. Porque no, lo primero que le dice el médico para no coger lucha: no, usted no puede dar a luz por la parte, sino usted tiene que dar rajándole la barriga. Hablemos serio. ¿No es así? Es así. Ya no se sabe. Por eso es que hay muchas mujeres que hoy en día, cuando dan a luz a sus hijos, lo dejan abandonado en un vertedero, lo botan porque no saben lo que es él. Pujar. En el versículo 8 encontramos algo muy importante. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Versículo 9 dice: y he aquí, se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. ¿Qué fue lo que tuvieron? ¿Qué fue lo que tuvieron? Note algo: cuando tú estás frente a la presencia de Dios todo el tiempo, tú no tienes temor. Cuando tú estás frente a la presencia de Dios, tú no tienes temor de que la presencia de Dios te visite. Pero cuando tú eres una persona que no estás face to face, cara a cara con la presencia de Dios a diario, cualquier cosa que te llegue es temor. Porque cuando tú no estás cerca de la presencia de Dios, todo lo que tú sientas a tu alrededor puede venir el cielo y bajar, y tú vas a sentir temor. Porque cuando tú no estás conectado al corazón de Dios, eso te atemoriza. Por eso Isaías dijo en el capítulo 6 del libro de Isaías, dijo: ay de mí que soy hombre inmundo y pecador. Porque cuando la presencia llega, nos confronta.
nos confronta. Hijo, segurito, y péguese ahí. Escuche bien. ¿Qué fue lo que recibieron ellos? La visita de un ángel. ¿Y qué? Y cuando la recibieron, ¿qué sintieron? Temor. Ok. Note algo importante. 3 cosas importantes en el nacimiento de Jesús. Primero, el pesebre. La palabra del Señor dice en el versículo 11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Yo le preguntaría en esta mañana a cada uno de los que estamos aquí, acá no haríamos esa pregunta: ¿ha nacido el Salvador en nosotros? Versículo 12 dice: y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un ¿sabe lo que era un pesebre? ¿Usted sabe lo que era un pesebre? El pesebre era un cajón hecho de obra. Y este pesebre, donde estaba acostado el niño, era el bebedero de la vaca. ¿Cuántos son del campo aquí? ¿Cuántos son del campo? Cuando usted va al campo, usted encuentra en el campo, escuche bien, hay un pesebre donde van los animales a beber, pero cuando le da la gana hacen así, porque son animales. Pero en ese momento el pesebre estaba seco. Era el pesebre donde se le echa la comida a los animales. Y ese pesebre era un cajón donde se ponía la comida. Y ya usted sabe, cuando esos animales comen, hoy en día, para los niños nacer tienen que tener una cunita que los reciba de $1,000. Y tienen que tener esa cosita, ¿cómo que le llaman? El corredor, 300. Y tiene que tener un Moisés que cuesta 150. Y tiene el corralito que es de 300. Porque cuando tú eres orgulloso, no lo busques en la bahía. Pero escuche bien esto. Escuche bien esto. Este pesebre era donde el ganado comía y se estiaba su almuerzo. ¿Qué cosa es que nuestro Salvador haya nacido en un lugar como esto? Es tan triste y lamentable que hoy en la iglesia hay tanto orgullo espirituales y orgullo naturales y morales, si nuestro Salvador nació en un lugar y un pesebre. Y muchos de nosotros nos gusta poner un pesebre en la casa. ¿A cuánto les gusta poner? No, son tan pobres que no lo pueden poner. No se me haga el religioso, por favor. Muchos ponemos pesebres en nuestras casas para recordar
el advenimiento, para recordar el nacimiento del Salvador. Otros no lo ponen porque no tienen. Pero escuche bien. Pero mi Salvador, nuestro Salvador, nació al lado de algo que hacía así. Hágase conmigo. Hágase. Hágalo. Di conmigo, puedo nacer. Hágase conmigo, decreto, diga, decreto. Que puedo nacer en un lugar apestoso. Pero eso no determina mi victoria y mi destino profético. Probablemente tú naciste en un lugar donde no había esperanza. Probablemente tú naciste en un lugar donde no había una señal que te diera de vida. Pero Dios te tenía preparado para esa señal de vida, para determinar en ti su propósito y su gracia. Vamos subiendo. Tócalo. Hoy va a ser un día de Navidad, como ninguno de los días de Navidad. Este lugar era el lugar donde el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nació. ¿Se imagina que el hijo de un rey nazca en el patio donde estaban las cacas de la vaca? Debe ser ilógico, ¿verdad? Pero escúcheme bien. Repita conmigo, era necesario que Él naciera allí. ¿Usted se imagina que si Él no nace ahí, qué iba a pasar con el Evangelio? Si hoy en día hombres y mujeres se han llenado su boca de gloria y de jactancia y de arrogancia, naciendo Jesús en un pesebre, imagínese que había nacido en el mesón, que había nacido en el lugar de los ricos, que había nacido en el lugar donde aquellos hombres salían con un estrago de gloria. Porque los hijos de los aristócratas se les preguntaba, ¿dónde naciste? Y lo primero que decían, en el mesón, en la Kennedy, en el privado es. Pero probablemente usted tiene hijos que nacieron en el Guamo, en la maternidad. Hay mucha gente que en la maternidad van y pagan de que el privado es la maternidad, pero paran en el mismo quirófano. Pagan el privado, pero dan a luz en el mismo quirófano en la maternidad. ¿Qué cosa? Es ilógico que tenga que pagar $1,500, pero va a parir en el mismo lugar donde dan a luz los buenos y los malos. ¿No es así? Pero aquí hay algo que me llama la atención. Ay, santo, aleluya. Hay algo que me llama la atención. Wow, la horita se me está yendo rápido. Escuche bien. Hay algo que me llama la atención en el nacimiento de Jesús. Narcisa, no se lo diga al diablo, porque él no lo sabe. El partero, la partera de Jesús fue José. Te lo voy a decir a ti. La partera de Jesús fue José. Quien le cortó el cordón umbilical a su hijo fue José. José tuvo que reivindicar todo lo que había en aquel momento dañado en algún momento. Porque yo vengo a decirte algo muy importante. No importa lo que te haya dañado, un día tendrás que reconocer lo que te ha dañado, que hay una gloria sobre ti, que hay una unción sobre ti, que hay un favor sobre ti. Wow, cabazoto robos. Escúchame bien. Si Jesús nacía en el pesebre,
José no podía ver la experiencia, no podía palpar la experiencia vivida y adoptar a Jesús como su hijo. Era necesario que él viviera esa experiencia para poder amar al hijo que Dios le había entregado. Y vengo a decirte algo muy importante. Tú no podrás amar a tus hijos si tú no estás en el lugar del dolor de ellos. Escúchame bien. Y José, como todo hombre y como un buen judío, cogió el cuchillo y probablemente allí, en aquel lugar, cuando María dio a luz, en el lugar de los hechos, donde no había agua, donde todo estaba seco, José tuvo que tomar su cuchillo y cortar el cordón umbilical de su propio hijo. Pero algo más te tengo para decirte. Tuvo también que tomarlo en brazos y envolverlo en pañales y hacer lo que otros podían hacer por él. Porque yo vengo a decirte algo, lo que es tuyo, Dios te va a poner a que tú le entiendas que el propósito de Dios es sobre ti, sobre tu casa, sobre lo tuyo y sobre lo que Dios ha determinado para este tiempo, para tu casa. José, diga conmigo, tengo que cortar el cordón umbilical. Segundo, los Reyes Magos, lugar donde el lugar donde se colocaba este cajón, según el diccionario de la Real Academia, describe de la siguiente manera. Vengo a decirte algo muy importante. Aquel lugar era el lugar preparado que José nunca se imaginó que podía llegar. La palabra del Señor habla que estaban rodeados de pastores. Personas que guardaban, apacentaban el ganado. Dos, personas que se dedicaban al cuidado y guiar y apacentar el ganado. Pastores que guardaban y cuidaban las ovejas y las vacas de aquel entonces. Estos eran lo que eran testigos del nacimiento de Jesús. Según el diccionario de la Real Academia, los Reyes Magos del Oriente, simplemente Reyes Magos era el nombre que se le daba. Es el nombre por el que la tradición denominada la visitantes que tras el nacimiento de Jesús de Nazaret acudieron desde países extranjeros para llegar a donde estaba el niño, llevando con ellos algo muy importante y similar. Primero, oro. Diga conmigo, oro. Segundo, llevaban con ellos incienso. Dígalo, incienso. Y diga conmigo, mirra. ¿Qué significa esto?
¿Qué significa esto? En el libro de Reyes, en Primera de Reyes, capítulo 6 y versículo 19. 19:21 dice: y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, y trajeron con ellos y lo cubrieron con oro. ¿Sabe? Me llama mucho la atención esto acá. En el Antiguo Testamento se dio a conocer algo muy importante. Se dio a conocer el oro. Cuando Dios representó su casa y estableció en su casa un orden espiritual, con ellos también mandó que el oro fuera necesario en la casa. Pero algo aquí que me llama mucho la atención. El nacimiento de Jesús tuvo que haber algo que trazara que Jesús naciera. En el libro de Génesis capítulo 3 y versículo 1 en adelante, cuando la serpiente engaña salvajemente a Eva, allí hubo un estruendo y unas palabras proféticas sobre Eva, que periódicamente, después de 3000 años aproximadamente, se cumplen estas palabras. Y dará a luz un hijo, y este te herirá, y tú la heriste en el calcañar, y él te va a herir en la cabeza. Este que nació en un pesebre es el Salvador. Que nació en un establo es el Redentor. Pero aquellos hombres que llegaron en aquel momento, que estaban lejos, a distancia, conocidos como reyes, ellos no solamente trajeron presente, sino que lo primero que trajeron fue una redención, que significaba el oro. El oro por el cual el Rey de Reyes marcaría una historia en medio de la multitud. Escúchenme bien. Cuatro cosas importantes que aprendieron los pastores con el nacimiento de Cristo. Número 1, que cada uno es importante, que cada uno es importante para Dios, según nos dice la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 9. 2, Dios no tiene acepción de persona para declararle las promesas de Él. Ve, Dios conoce y somos muy importantes para Él. Dios muestra su recompensa o su reconocimiento por los humildes que esperan pacientemente el propósito de Dios. Y me gustaría que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios capítulo 1 versículo Primera de Corintios capítulo 1 versículo 26 al 28. Dios muestra su recompensa o su reconocimiento
por los humildes y débiles que existen. En 1 de Corintios capítulo 1, versículo 27, por favor, versículo 26. ¿Alguien lo puede leer? Hasta el 29. Escuche bien. Probablemente usted en algún momento de la historia se ha sentido la persona más cruel y el enemigo ha venido sobre usted para decirle: tú no vales nada, tú no sirves. ¿Acaso tú te crees que tú eres lo que dice? Pero yo vengo a decirte algo. Alguien nació en un pesebre siendo rey de reyes para determinar en ti el abrirte un espacio de que tú puedas entender que a través de su presencia y de su gracia tú puedas ascender, no solamente a verte como lo vine, sino como lo hacedor de su obra, como el hacedor de su gracia, de su poder, de su autoridad y de su gloria. Escúchame bien. La redención de nuestro Señor va más allá de nacer en un pesebre. Vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Vino a redimir a aquel que no tenía esperanza. Vino a darle un nombre a aquellos que no tenían nombre. Vino a salvar y a libertar a los cautivos. Vino a darle vida a aquellos que no tenían vida. Vino a enderezar a los que estaban torcidos. Escúchame bien. La palabra nos enseña que cuando tú no tenías nombre, cuando no había una identidad que pudiera cambiar y transformar tu vida, la palabra del Señor dice que Él decidió enviar a su Hijo a morir en una cruz. Él decidió enviar a su Hijo a nacer para que tú y yo encontremos el camino de la verdad, la esperanza, la justicia y la fidelidad. Probablemente muchos de los que estamos aquí estaremos pensando qué vamos a hacer el martes. Mi esposa me preguntaba qué vamos a hacer el martes. Y yo le dije no sé. Porque cuando llegan estos tiempos de temporada, a mí se me quita el deseo de comer. Porque es tanta comida, tanta glotonería lo que hay. Es tanto lo que se mueve el espíritu de glotonería. El espíritu de desparramar lo que mañana se pudren las cosas. Pero para que digan que es Navidad, Navidad está en tu corazón. Navidad es la certeza de saber y conocer que el Señor es tu Redentor, tu Salvador y tu vida nueva. Escúchame bien. No es que tú no compartas. No es que tú no compartas. No es que tú no tengas una celebración. Pero exagerar la celebración no es Navidad. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa dentro y cerró la puerta y cerró la entrada del santuario con cadenas de oros, con cadena de oro, y la cubrió de oro. Cubrió pues
de oro toda la casa, de arriba abajo. Asimismo, cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. El oro que llevaron los magos representaban la redención de un Salvador. No importa donde tú no hayas nacido, no importa lo que tú hayas sido, si naciste en el Señor, ya eres redimido y el favor de su gloria está sobre ti. Dáselo fuerte al Señor. El significado del oro es el corazón de Dios. Lo que le llevaron a Jesús fue el corazón de Dios. Número 2, el corazón de un hombre cuando tiene a Cristo, lo cual se consigue por el Evangelio. Número 3, valor de ese gran corazón es estar sujeto a la perfecta voluntad. Número 4, materia de alto precio, a la que se compara como nuestra fe. Y se dice que la Biblia, y dice la Biblia, que que dice la Biblia que seremos emblanquecidos y seremos pasados por el fuego, así como el oro puro es pasado por el fuego. Esto que le llevaron a Jesús era aquello que podía redimirle, que podía decir: no importa que tú hayas nacido en este lugar, nosotros reconocemos que tú eres el Salvador. Hoy podemos decir que la Navidad es el verdadero propósito de Jesús habitar en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestras generaciones, y que podamos llevar a nuestros hijos y a la generación de nuestros hijos a entender que Navidad no solamente es un plato de comida, no solamente es una fiesta. Muchos venden la vida, la esperanza, la salvación, la cambian por un plato de comida y por una bebida. En esta temporada mucha gente se apartan de la iglesia porque van detrás del pecado y se olvidan del verdadero propósito de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Escucha bien esto. Los fundamentos de Cristo, el reto de nosotros, lo que hayamos formado con la mente basada en el mundo, no encontraremos la seguridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La ofrenda que trajeron los magos del oriente era una ofrenda para redimir a uno que había nacido en un pesebre, a uno que no le quisieron reconocer porque no le conocían. Hoy, iglesia, nosotros le conocemos. Hoy, iglesia, Él vive dentro de nosotros. Hoy, iglesia, Él ha nacido en nuestras vidas. Para muchos, hace 15 años. Para otros, probablemente un mes, 2 meses, 3 meses, 3, 4, 5 años. Para otros, 20 años. Pero para otros, 30. Y para otros, están naciendo hoy. Y yo vengo a decirte, Navidad es lo más grande que le puede pasar a un ser humano. Es nacer de nuevo con el Salvador.
La sabiduría gentil y pagana se rinde ante Jesús, que Él tiene el poder de ser rey de los reyes de la tierra. El reconocimiento de que Jesús el Mesías, por tanto, de los gentiles que abrazaron el evangelio, ellos podrán decir: tengo la felicidad porque Dios vive en mí. Si hoy nosotros hemos alcanzado esa gracia, el verdadero favor y la gloria está sobre nosotros. En el libro de Éxodo encontramos algo muy importante. Éxodo capítulo 25, versículo 17 al 21. Y hará un propiciatorio de oro fino, cuyo longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 2 codos y medio. En el libro de Josué también encontramos, de Job, capítulo 28, un hombre en duras pruebas, pero supo reconocer el propósito. Versículo 15. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. En el libro de Isaías capítulo 60 y versículo 6 dice: multitud de camellos te cubrirán, dromedarios de Madián y de Efa vendrán todos los de Sebat, trayendo oro e incienso, y publicarán alabanza a Jehová en sus puertas. Yo vengo a decirte algo muy importante. Cuando Jesús nace en tu corazón, con ello nace la riqueza, nace la sabiduría, nace la esperanza, nace el propósito de vivir, nace una redención nueva, nace la gloria del Señor sobre nosotros, nace su presencia sobre nuestra vida y comenzamos a ser llenos de su amor. Escuche bien esto. Estos hombres, estos magos que vinieron de lejos, tuvieron que ver en el oriente una estrella. Hoy ya no vemos esa estrella, sino que la estrella está en nuestros corazones y nace en nuestras vidas para que nosotros podamos sentir que Navidad es la verdadera gracia de poder sentir la seguridad de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Navidad es la redención de nuestros pecados. Navidad es la gracia de nuestra alegría y de nuestra felicidad. Ven conmigo. La palabra del Señor nos dice en el libro de Mateo, en el capítulo 2, versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Oiga algo muy importante. Y abriendo la puerta, postrándose delante, lo adoraron. ¿Sabe qué? Cuando perdemos la razón y el sentir de esa verdadera gracia, el propósito de Dios se va. Pero cuando entendamos que su gloria, que su favor y que su autoridad está sobre nosotros, siempre adoraremos en el lugar preciso de su gloria, de su presencia y de su gracia, porque Él es nuestra verdadera Navidad. Dáselo fuerte al Señor. Incienso es lo que Aarón usó para abstraer y aromatizar el lugar
donde se adoraba. En el libro de Éxodo, en el capítulo 30 y versículo 7 al 8, Aarón quemaron incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encendía las lámparas, el incenso, al anochecer, quemará el incenso. Algo muy importante: para que el incenso pueda estar en ti, para que haya una verdadera Navidad, tiene que haber una luz encendida. Y la luz encendida es nuestro testimonio, nuestras vidas, nuestra forma de ser y nuestra adoración delante del Señor. Muchos de nosotros se nos ha apagado la luz, y hoy es un buen día para que esa luz vuelva a brillar, vuelva a brillar, vuelva a brillar, vuelva a brillar. Escúchame bien. Escúchame bien. El significado: olor fragante de las oraciones de Jesucristo por cada uno de nosotros. 2. Olor fragante de las oraciones de los santos que son atraídas a la presencia de Dios. Que el derramamiento de la bendición sobre los amados, el incienso, es ese olor fragante. Es ese olor fragante que nosotros ante su presencia podemos derramar nuestras lágrimas, nuestra propia vida. Y aquellos magos no solamente llevaron incienso, sino que se derramaron y entendieron que el Salvador había nacido. Hoy nuestras vidas deben de entender, cada uno de nosotros debemos de entender que si el Salvador nació para darnos vida y esperanza a cada uno de nosotros. Escucha bien. Número 3, unción o bendición que se le trae a un hermano de parte de Dios al orar e interceder por el ofreciendo nuestras almas al Señor, es el cambio que puede haber en nuestras vidas. Levantémonos a entender que cuando adoramos y entendemos su propósito, estamos llevando un verdadero incienso ante su presencia, y con un olor fragante estamos delante de Él. Mirra es importante para nuestras vidas. Quiero llevarte a entender algo muy importante. Cuando ellos trajeron mirra, no solamente se postraron delante de Dios. En el libro de Mateo capítulo 2 y versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Marcos capítulo 15 versículo 16, versículo 22 al 23. Y se llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó.
El significado de la mirra es algo duro, pero debemos de saberlo. Es la amargura. Los tres ingredientes que Jesús le llevaron. Por eso Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. La amargura del dolor, del sufrimiento, de la tristeza. La mirra representa aquella amargura por la cual el creyente tiene que pasar, por aquellas dificultades que tenemos que vivir, por aquellos momentos difíciles que tenemos que enfrentar, por aquellos momentos duros en los cuales ya no queremos querer caminar, nos queremos sentir como inseguros, pero tenemos que llegar al Gólgota, tenemos que llegar al momento final, tenemos que reconocer que el propósito de Dios está sobre nosotros y que no importando lo que se avecine en el camino, no importando lo duro que sea, no importando lo amargo que sea, Él ha nacido en nosotros. Escúchame bien. Escúchame bien. Número 2. Que Dios tiene noticia maravillosa para aquellos que creen. En el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 10 al 14, Dios anunció el nacimiento de su Hijo a los pastores. A ellos se rodearon humanamente con miedo por lo que se le había revelado. Los pastores recibieron aliento inmediatamente del ángel cuando se le fue revelado que el Salvador iba a nacer. Quiero llevarte a entender algo muy importante. El nacimiento de Jesús no fue nacer, fue reunir los que estaban perdidos, los que no tenían esperanza. Hoy en día hay muchos que no tienen esperanza. Cuando el ángel llegó para decirle a los que pastentaban la noche, a los pastores de la noche, cuando el ángel llegó fue para decirle: ustedes serán los testigos de lo que va a trastornar el mundo y va a llevar el evangelio a toda la vida. Escuche bien. Multitudes de ángeles vinieron a dar la bienvenida al nacimiento del Salvador. Multitudes de ángeles. Yo vengo a decirte hoy, quiero decirte hoy muy importante, y que debe de guardarlo en tu corazón. Si con Jesús lo hicieron, contigo lo harán mayor. Porque si tú has dejado que Jesús sea tu Navidad, alguien tendrá que reconocer la gloria que hay de Dios en ti. Quiero llevarte a entender algo muy importante. Escucha bien. Que temes, tú que temes esta Navidad, las buenas nuevas son para ti. Muchos de los que estamos aquí nos sentimos inseguros. Probablemente muchos de los que están aquí tienen temor, han perdido un ser querido, tienen temores de qué le van a dar a sus hijos, qué van a compartir, cómo van a enfrentar. Algunos en esta temporada probablemente se recuerdan de aquel hombre que estuvo en la casa, que no se va a sentar en la mesa hoy, que no se va a sentar en la mesa. Probablemente algún ser querido que estuvo con ustedes, probablemente con aquel padre que se fue o la madre que se fue. Pero yo vengo a decirte algo: no tenga temor. Si Jesús ha nacido, si Jesús está contigo, si Él es el Salvador de tu vida, si Él no es una temporada, Él es eterno.
Él está sobre ti en todo tiempo, en la buena, en la mala, en todo momento. Su presencia está sobre tu vida. Escúchame bien. Probablemente tú te vas a sentar a la mesa y el hijo que quiere no lo va a ver en la mesa. Que lo que tú quieres que se vea en la mesa no se va a ver. Pero mira más allá. Más allá de lo que tú no puedes ver, está el Salvador, está el Redentor, está el Hacedor de la vida, está el que da la esperanza, la bendición y la salvación para todo aquel que cree. La palabra del Señor nos enseña algo muy importante, pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Sabe? El ángel no solamente vino a explicar y a dar. El ángel vino a decirle: tengan seguridad. Versículo 11 dice lo siguiente: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Versículo 12: este os servirá de señal, y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Versículo 13 dice: y repentinamente apareció con él un ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Sabe? Jesús dice en su palabra que ninguno de nosotros estaremos solos, que su propósito estará en nuestras vidas, que nosotros somos sus hijos. La palabra del Señor dice que cuando no te quieran en el mesón, Él enviará ángeles que estarán contigo, que cuando te cierren esa puerta, a donde quiera que tú te encuentres, Él enviará. ¿Quién reconocerá tu autoridad? ¿Quién reconocerá que en ti hay poder? ¿Quién reconocerá que tú eres parte de una generación de hombres y de vino nuevo en medio de este tiempo? José, escúchame bien. Porque cuando el diablo quiso cerrarle la puerta, silenciarlo para que no se diera a conocer, ¿sabe qué? Dice la palabra del Señor que el Señor envió ángeles del cielo y huestes celestiales que adoraban al Salvador. Dios no quiere. Probablemente tú andas buscando los aplausos de hombre, pero Dios te tiene el regalo más grande. Es el regalo de su gloria, de su redención, de su autoridad, de su gracia, de su poder, de su gloria, que determinará en ti que lo que los hombres no ven, ya Él lo vio. José, escucha bien. Escucha bien. Probablemente tú has hecho mucho y esperaba mucho para esta Navidad y no has visto lo que tú quieres recibir. Probablemente tú has sido la persona que esperaba estar establecido y decir: wow, esta Navidad sí la voy a pasar, si es mi Navidad.
Pero cuando ha creído que ya todo lo ha terminado, de repente viene un quiebre. No te reconocen, sino que te hieren. Viene un quiebre donde lo que verdaderamente tú pensabas que podía tener, te lo quitan. Pero yo vengo a decirte algo muy importante. No importa donde tú te encuentres, el lugar donde te veas y lo que puedan decir de ti o te puedan exhibir, en el lugar donde tú estás, tu corazón conectado a Dios es más poderoso que todo lo que los hombres pudieran hacer por ti. Dáselo fuerte al Señor. Escúchame bien. Escúchame bien. El versículo 14 dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Sabe? Tu redención, tu vocación y lo que tú estás buscando no vendrá de los hombres. Ya Dios lo tiene preparado. Lo que tú estás buscando probablemente, y todas las puertas que tú has buscado humanamente y que tú has tocado con tu propia fuerza, no son las que Dios tiene preparadas para ti. Porque cuando José fue y tocó la puerta del mesón, él dijo: aquí me van a resolver mi problema. Pero lo que no entendía José era que con su floja fuerza él tenía que resolver su propio problema. Escúchame bien. Probablemente tú hayas pagado el seguro. Probablemente tú hayas trabajado toda una vida. Pero al terminar de tu obra, te digan: no podemos ayudarlo. Yo que vengo a decirte algo. Si tú confías en Él, todo tu destino está asegurado. Toda tu vida está asegurada. Navidad no es un plato. Navidad no es una mesa. Navidad no es sentarse en una mesa y darse abrazo, tomar cerveza, vivir y placentear. Navidad es una vida que refleje el propósito de Dios en nuestro ser, en nuestra vida de conquista, de esperanza y de seguimiento, de seguridad con Dios. ¿Qué pasó, pero escúchame bien. Número 3. Que en la manera que respondes a la invitación de Dios, esta diferencia sea dada en ti. Los pastores no dudaron y fueron a ver lo que estaba pasando. Número 2. Su relación puede haber variado desde la incredulidad, calcular si verdaderamente era el Señor, pensando o obviando, debatiendo entre ellos: debemos dejar las ovejas solas e irnos donde está el Señor. Analizando o rechazando la invitación. Ellos solamente lo único que hicieron fue creer y fueron a la invitación. Si Dios te ha invitado en esta mañana y tú estás aquí, Dios te dice en esta mañana: Navidad es la alegría, la fidelidad, la seguridad y la certeza de que Él vive en ti. Escúchame bien. El versículo 15 dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido.
que el Señor nos ha manifestado. Nada se va a manifestar hasta que tú no abras tu corazón. 16 dice, versículo 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Escúcheme bien, el Señor te hace una invitación. Si hoy fuera Navidad, tuvieran una mesa bien grande aquí con mucha comida, aquí no hubiera gente donde pudieran estar sentados. Porque cuando se habla de comida, no importa que sea a las 3 de la mañana que la repartan, yo la voy a esperar. Porque la barriga no le importa lo que venga. Va a esperar a las 3, las 4, las 5 de la mañana, no le importa. Lo más desagradable es tú estar esperando una comida a las 1 de la mañana, cuando ya la comida la han hecho a las 3 de la tarde. Escúchame bien. Escúchame bien. Los pastores se entendieron y no calcularon, sino que fueron a ver quién había nacido. El Salvador había nacido. Dios te ha hecho una invitación. Dios te ha hecho una invitación. En esta Navidad, Dios te dice: cambia. Cambia tu mentalidad. Cambia tu forma de ser. Ven, conóceme, entra dentro de mi vida y entiende que yo soy tu Dios, que yo soy tu Señor. Y yo seré tu hacedor. Porque lo que no entendían los pastores a esta invitación era que ya la mesa estaba servida. Y que lo único que iban a encontrar en aquel lugar era un niño acostado en un pesebre. Que lo único que iban a encontrar en aquel lugar era una mujer demacrada con la presencia de Dios. Que lo único que iban a encontrar en aquel lugar era un hombre que había cortado con su fuerza y había repositado la confianza en el Señor. Escucha bien. Escucha bien. Número 4. Que lo que hace con las buenas nuevas de salvación, de gran gozo, de gran oportunidad a nuestras vidas para llevarla a otros. Que lo que hacemos pueda llegar a otro con gran oportunidad de vida. Los pastores fueron, pero el versículo 17 nos dice claramente esta palabra: y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Versículo 18: y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Versículo 19 dice así: pero María guardaba todas estas cosas, meditando en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, y como le había dicho el Señor. Note algo muy importante: la obediencia abrirá los cielos. Que esta Navidad sea una Navidad de obediencia, de entender que su verdadera Navidad es su palabra, es la gracia y el amor, y que el amor de Dios reine en cada uno de sus corazones. Escúcheme, la unidad de aquellos que estaban perdidos, que no tenían esperanza, aquellos pastores que estaban en las afueras, que no tenían quien les sirviera nada, mientras otros probablemente estaban comiendo en su casa y descansando. Ellos tenían que estar a la perspectiva de que no les robaran una oveja. Pero cuando llega Dios, Él va a cambiar todo nuestro arsenal y nos va a llevar a su lugar de gloria y de presencia. Dáselo fuerte al Señor.
Los pastores, al regresar, no enfianzaron en divulgar la participación del ángel, ni del coro de ángeles, ni el sujeto que pasaron, ni el susto que pasaron, sino que ellos entendieron que una visitación de Dios le había llegado. Al interés principal, el interés principal de cada uno de nosotros, al ver y reconocer que el niño ha nacido, debe de ser guardarlo en nuestros corazones, porque el favor de Dios siempre estará sobre nuestras vidas. Nuestras influencias a otros es importante. Que esta Navidad muchos sepan que en nosotros ha nacido el Salvador, y que no se nos vayan los estribos, sino que otros anhelen y vean en nosotros que Jesús es el Salvador. Los pastores regresaron a su trabajo lleno de lo que ellos habían visto y testificaron a todos a cuanto tenían contacto. Después de la fiesta, no te olvides de testificarle o motivar a otro que Jesús ha nacido en tu corazón. Escuche bien, que cuando tú te sientes a la mesa, que si vas a compartir en una mesa, que si vas a compartir con alguien, que no se te vayan los estribos y vaya a perder la confianza de Dios, sino que tu verdadera relación con ellos sea mostrarle el verdadero amor y el verdadero cambio que tú has tenido. Cuando los pastores se encontraron con los demás pastores que estaban a su alrededor, que no quisieron entender el propósito de Cristo, ellos lo único que dijeron: hemos encontrado al Salvador. Y hubo una gran fiesta, venimos gozosos y el favor de Dios sobre nuestra vida. Escucha bien, escucha bien, que cuando esta Navidad te toque, que el furor de aquellos que no tienen temor de Dios no te lleve a perder los estribos y a perder la salvación y a perder un momento de gloria por un poco de lenteja. Que la Navidad sea Cristo y que reine por siempre en tu corazón. Escucha bien, con esto quiero terminar. Que ellos, la aplicación para esta Navidad es la siguiente: que aprendamos, que aprendieron los pastores en el pesebre, que ellos eran importantes para Dios. Si Dios te ha llamado, tú eres importante. No permita que el 24 y el 31 tú pierdas la salvación. Tú eres importante para Dios, y en esta Navidad tú tienes que ser la diferencia. Número 2, que ellos pudieron conocer al Salvador personalmente. Si tú has reconocido que el Salvador es tu Salvador, no permita que nadie te robe la Navidad. Número 3, que Dios tiene cosas maravillosas para ti. Todo lo que creen tendrán cosas grandes y la verán. Número 4, que cuando Dios llama, es tu responsabilidad responder y decir: aquí estoy y no cambiaré tu gloria por nada. Número 5, que las buenas nuevas no son para guardarla para nosotros solamente, sino para decirle a aquellos que Cristo es la Navidad. Te pones de pies y decimos conmigo: Cristo es la Navidad. Esto, por favor. Cristo es Navidad. Cántalo.
El mundo te ofrece engaño, no cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año. No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año. Él te ha dado paz, no cambies a Cristo por la Navidad. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. Y en Cristo si hay Navidad, el mundo te ofrece algo. No cambies a Jesucristo, fiesta de fin de año. No cambies la Navidad. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en la Navidad. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en la Navidad. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en la Navidad. Hoy Cristo si hay Navidad. No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año. Él te ha dado paz, no cambies a Cristo por la Navidad. Él te ha dado paz, no cambies a Cristo por la Navidad. Él te ha dado paz, no cambies a Cristo por la Navidad. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz, no cambies a Cristo por la Navidad. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz, no cambies a Cristo por la Navidad. Aleluya. Busca a alguien y dile: en Cristo hay Navidad. Dígaselo a alguien, dile: en Cristo hay Navidad. Hay gente, hermanos, que en esta temporada, pues, usted ve que cogen unas vacaciones eternas. Y ya a final de enero vienen destruidos. Por allá ahora por mí, varón, tuve que me descarrié. Porque se olvidan que Cristo es la verdadera Navidad. Así que Cristo es nuestra Navidad. Amén. Vamos a tomar nuestro diezmo, nuestras ofrendas. Todo el que necesite sobre, por favor, siéntese un momento. Todo el que necesite sobre. Qué bueno es el Señor. Damos gracias a Dios por todos aquellos que nos ven a través del internet. Declaramos el favor y la bendición de Dios sobre sus vidas. Desatamos sobre ellos la bendición de Dios sobre su casa. Que tengan una bonita Navidad allá donde nos ven y que las bendiciones de Dios estén sobre ustedes. Amén. Dios me les bendiga y Dios les guarde. Este fue su culto Vida Abundante, Guayaquil, Ecuador. Bendiciones.